Capítulo 4. Dmitri Ner parte 4. Goseon escuchó fuera de la puerta. Se esperaba la ira del barón Romero, pero el problema era que el castigo impuesto a Roman era demasiado duro. Así que Roman ya no entendía nada. Habría sido más cómodo para él si hubiera revelado que había propuesto romper primero, pero Roman no dijo el nombre de Flora hasta el final. ¿Estás realmente loco? No lo sé. Estoy bien. La reacción de Roman fue contundente. Incluso cuando Flora le miró, solo pudo limpiarse con la manga la sangre que fluía de su cabeza. La herida de la cabeza no era grave. El barón Romero no tenía intención de infligir ningún daño grave a Roman, pero solo hasta el punto de que la sangre goteaba de la zona donde se había desprendido la piel. ¿Sabes qué trabajo tienes ahora? Es Colmillo de Sangre, Colmillo de Sangre. Es un grupo que tiene fama de ser atroz en el barrio. ¿Cómo vas a resolverlo sin la ayuda de una familia alternativa? Colmillo de Sangre. Su notoriedad no se limita a Dmitri. Hubo muchos incidentes en Lorenz, especialmente el ataque terrorista a los nobles, que aumentaron su notoriedad. La razón por la que Colmillo de Sangre da miedo es que no tiene nada que perder. Los nobles nunca invaden el reino de la nobleza si no tocan sus cuencas de arroz, pero si creen que les han hecho daño, no perdonan la vida y toman represalias. No son normales. Se ponen bombas mágicas en sus cuerpos y cometen ataques suicidas. ¿Crees que puedes manejarlos? Está bien decir la verdad, así que ve directamente al barón y ponte de rodillas para pedir clemencia. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué no? Razón suficiente para explicar, esta es una persona divertida. Roman suspiró y se rió. Mientras miraba los ojos que parecían derretir el corazón de muchos hombres a la vez, Roman no vaciló. Sé lo que quieres decir. Al proponer la ruptura del matrimonio, no pensé en absoluto en mis circunstancias, pero cuando digo que asumiré toda la responsabilidad y resolveré el problema, me preocupa mucho. Pero eso es todo. Desde el momento en que mencionaste ruptura el día que me conociste, esa persona no tiene derecho a preocuparse por mis circunstancias. Eso es entre tú y yo. Flora. Al conocerla, Roman fue cortés como un prometido. Para quitarse el olor a sangre de su cuerpo, se roció con un perfume tan malo que su expresión estaba distorsionada, y se puso una bata que parecía ahogar su aliento. Era para mostrar la mínima cortesía al adversario. Roman, al igual que Flora, estaba pensando en romper el matrimonio, pero no quería arruinar el negocio hiriendo el ánimo de una mujer que no le hacía ningún daño. Pero no era Flora. El primer día que la veo. La primera palabra para mezclar. Esa fue la ruptura. Mirando la cara fría de Flora, Roman sabía que no tenía que ser considerado con ella. Así que acepté el divorcio. Dijo que asumiría toda la responsabilidad porque no quería que se le relacionara más con Flora. Flora estaba perpleja. Esto era algo que nunca había experimentado en su vida. Los hombres normales se toman su favor positivamente, pero Roman estaba excesivamente nervioso. Flora se quedó sin palabras. Mirándola, Roman dijo fríamente. Ahora estamos en el sur. Así que me ocuparé de mi trabajo. Tracé una línea. Aunque es una flor que muchos hombres admiran, su valor varía de una persona a otra. Roman miró hacia otro lado como si Flora no fuera nada, y la dejó atrás. Todo el revuelo se aclaró. El barón Romero, solo en el despacho, bebió hasta que se puso el sol. Estás bebiendo demasiado. Rihanna Dmitri. La madre de Roman y esposa del barón Romero, comprobó los alrededores y dijo con voz suave. Los alrededores eran un desastre. Los objetos que el barón Romero había tirado estaban esparcidos por el suelo, y la mesa estaba llena de botellas vacías. El olor a alcohol que emanaba de la botella era suficiente para que su rostro se frunciera. El barón Romero, cuya cara se puso roja por la borrachera, miró a Rihanna con una expresión de dolor en su rostro. Rihanna. Hoy he utilizado la violencia contra Roman. Sé mejor que nadie lo malo que es, pero cuando me despierto, veo que la sangre corre por la cabeza de Roman. ¿No eres un padre realmente malo? Intentas rectificar las cosas con violencia porque tus hijos no crecen como tú quieres. Sacudió la cabeza con dolor. El barón Romero no es noble de nacimiento.
Nacido como plebeyo, tuvo una infancia difícil, siendo golpeado a diario por su padre, que era herrero. Fue así en el momento en que el barón Romero obtuvo el título de nobleza, juró no transmitir esa experiencia a sus hijos. De hecho, los 3 hijos vivieron sin conocer las dificultades. El problema era que el amor ciego tampoco era el camino correcto, y Román, que había vivido juntos los días de los plebeyos, se equivocaba. Dedos doloridos. Ese era Román. El barón Romero, que nunca utilizaba la violencia aunque Román se equivocara, no pudo soportarlo esta vez. Rihanna se acercó al barón Romero, le abrazó y le acarició el pelo. No creo que la violencia sea lo correcto. Pero cuando un niño se equivoca, solo los padres pueden corregirlo. Así que no caigas en la culpa. El Dimitri Romero que conozco es un hombre fuerte, y no es el tipo de persona que se sienta a ver cómo su hijo se equivoca. No soy tan grande como crees. Si ves el anuncio de Román de la ruptura justo después de la visita de la hija de Lorenz, es probablemente una notificación unilateral de la ruptura. Y aún así descargué mi ira contra Román. Elegí un partido fácil, sin culpar a Lorenz, aunque sabía que no podía hacer nada al respecto. Conozco tu corazón. Pero todavía hay una oportunidad de hacer las cosas bien. Rihanna. Sabía de qué estaba hablando. Desde los días en que el barón Romero era un plebeyo, Rihanna siempre le ofreció un camino inteligente. ¿Estás hablando de Colmillo de Sangre? Sí. Román es un niño orgulloso. Así que ese niño debe haber dicho que iba a lidiar con Colmillo de Sangre solo. Pero si lo dejas así, nunca se sabe lo que pasará. Así que debes proteger a Román. Sí, tienes razón. El barón Romero asintió. Colmillo de Sangre. No creía que Román pudiera manejar un grupo que tenía fama de atroz. Como no sabía qué pasaría si elegía una colmena para nada, necesitaba una contramedida para la seguridad de Román. Rihanna dijo. ¿Por qué no llamas al comandante de caballeros Jonathan? Incluso Román no puede manejar la tarea solo, así que seguramente tratará de convencer al comandante de los caballeros. Entonces, el capitán Jonathan solo fingirá que no puede ganar y hará las cosas como Román quiere. Tienes razón. Jonathan. El líder de los caballeros Mitri, y una persona poderosa que utiliza el aura de 3 estrellas. Si es así, puedes confiar en él. El barón Romero llamó a su sirviente. Llama al caballero comandante Jonathan ahora mismo. De acuerdo. Pero había algo que estaban pasando por alto. Román Dmitri. No era el hijo que conocían antes. Protegiendo las palabras que escupían, incluso a riesgo de sus vidas, estaba el nuevo Román que llegarían a conocer. Unos días después. Román salió del centro de la ciudad. Mientras Hansman le acompañaba sin ninguna seguridad, Hans siguió el pie de Román, pero no pudo ocultar su preocupación. Joven maestro. Salir así es realmente peligroso. La banda del Colmillo de Sangre es un grupo atroz que también ha experimentado el terrorismo contra los nobles. Debe haber estado pensando en vengarse del maestro por el último incidente, pero ¿qué pasaría si anduviera por las calles abiertamente y sin seguridad? Por favor, vuelve a mi introspección. Fue como dijo Hans. Últimos días. Román se enteró de la existencia de los Colmillos de Sangre, y supo que eran, como se rumoreaba, un grupo peligroso. Dijo Román. Como has dicho, Colmillos de Sangre es un grupo peligroso. En una organización puntual cuyo bastión y tamaño de poder se desconocen, la gente no tiene más remedio que temerles, porque no sabe cuándo y dónde atentarán contra el terrorismo. Pero eso es todo. ¿En qué momento crees que este grupo Colmillo de Sangre adquirió este nivel de poder? No lo sé. Comenzó por accidente. El Colmillo de Sangre emprendió una vez guerras con los poderes usureros que se les oponían, y ganó notoriedad matándolos brutalmente. Ese fue el comienzo. La notoriedad engendra miedo, y se dan cuenta de la eficacia con la que pueden utilizarlo para conseguir cosas. Era una palabra extraña. Hans miró a Román con expresión de no entender el inglés. De todos modos, ¿es peligroso, no? Sí. Román suspiró y se rió. Así es. Colmillo de Sangre es realmente peligroso. La notoriedad se disparó, y para proteger esa notoriedad, tuve que hacer algo digno de la notoriedad.
Los que no tienen nada que perder en Morin deben tener cuidado, pero el problema era que Roman era un caballo celestial. El cielo. El ápice de la magia. ¿Qué pasó desde el agua sucia y fangosa hasta la posición más alta? ¿Terrorismo suicida? Eso era cotidiano. Había docenas de asesinos que atacaban a Roman cada día, y los ojos venenosos que prometían maldecirle hasta la muerte eran tantos que ni siquiera podía recordarlos. Roman es una persona que superó esa adversidad y se elevó a la cúspide. Si el adversario le miraba directamente a los ojos, se los cortaba, y si maldecía, le arrancaba la lengua. Eso es Roman o la notoriedad de Colmillo de Sangre no trajo ningún horror a Roman. Vayamos allí primero. ¿Sí? Roman deja de caminar. Al ver que Roman entraba repentinamente en el restaurante, Hans siguió a Roman asustado. La comida salió rápidamente. La variedad de comida que llenaba la mesa tenía un olor fragante, pero Roman le habló a Hans con voz tranquila. Voy a salir un rato mientras como ¿qué quieres decir? Hans, que estaba babeando, se sobresaltó. Salir solo no quiere decir que quiere convertirse en una presa de Colmillo de Sangre. A partir de ahora, tengo que ocuparme de ello. Ni siquiera tienes que arriesgarte. Nunca puedes hacer eso. Aunque esté en peligro, no puedo enviarte solo. Hans se mostró inflexible. En cualquier momento, incluso con un cuchillo que corta la carne, tuvo el impulso para huir. La risa salió. Hans. Era una buena persona. Fuera de las barreras de ser un amo y un sirviente, al menos se preocupaba de verdad por el bienestar de Roman. Dijo Roman. Tú eres mío. ¿Estoy en lo cierto? Por supuesto, soy la persona del amo. Entonces haz lo que puedas por mí. No deseo sacrificios sin sentido. Hacer lo que no puedes hacer no es por mí, sino por tu propia codicia. Así que solo tienes que sentarte aquí y disfrutar de la comida como te he ordenado. El hecho de salir conmigo fue suficiente para tu papel. Romano. Viviendo una nueva vida, construyó una valla. Y, dentro de la valla, por primera vez, se puso un hombre llamado Hans. La identidad no importa. Roman aceptó a Hans como su hombre, y su vida nunca será tomada a la ligera. Volveré pronto. Entonces Roman se levantó. Hans se quedó solo. Repitió las palabras de Roman con una expresión de sorpresa en su rostro. Eres mío. El maestro Roman. Nunca había escuchado algo así mientras lo seguía. Al ver que le aceptaba sinceramente, que no era más que un pobre hombre, Hans se conmovió sin darse cuenta. Tengo que decirte esto, no podemos dejar que el maestro Roman muera así. No sé en qué está pensando, pero si sale solo, es muy probable que ocurra algo. Hans saltó de su asiento. Caballeros Dmitri. Era el momento de hacerles saber que el maestro de Dmitri estaba en peligro. Donde incluso Hans se fue. La comida que perdió a su dueño se enfrió.